Pues bienvenidos todos los que ya están ahí conmigo. Espero que hayan pasado un bonito día. Por lo menos aquí donde estamos, en este lado del mundo, siempre hace un calorcito, pero voy a decir que muy rico. Y le damos gracias a Dios porque ya estamos entrando, o por lo menos con visos a quizás a lo que significa que el calor se va a ir bajando poquito a poquito. Así que está muy rico. Y seguimos esperando en el Señor, seguimos orando, seguimos trabajando, seguimos disfrutando, seguimos tratando de hacer la misión de Dios y lógicamente no dejando de que ninguna oportunidad se nos dé las áreas. Así que bienvenidos, voy a quitarme esto. Y bueno, gracias a Dios, a pesar de todo lo que sigue sucediendo, por lo menos en nuestro país, acá en Estados Unidos, es un tiempo difícil, un tiempo complicado. Lastimosamente, se nota más que nunca la mano del hombre en todo lo que está pasando. Mucha convulsión en todos los terrenos, el terreno social. Es un mes, es un desorden, la gente queriendo decir y hacer, y pidiendo justicia, pero justicia propia o justicia conveniente. Lastimosamente los medios de comunicación, tristemente, muy mal usados y manipulados de cualquier manera con tal de manipular la mente del pueblo. Aparte de eso, lógicamente, lo que estamos viviendo, que es un virus que aquí está y aquí se va a quedar, no, esto no va para ningún lado y sin embargo, pues seguimos todavía orando por una respuesta, pero al mismo tiempo sabiendo que esto es algo que solo Dios puede solucionar a través de su misericordia. Mientras tanto, seguimos aprendiendo lecciones para lo que viene. Repito, lo que está pasando es simplemente una lección para lo que viene y justamente vamos a estar hablando de eso el día de hoy. Así que saludamos a Jorge, a Dari desde Medellín, a Javi aquí cerquita de mi casa, por cierto, Ruth, Dios me la bendiga. Melissa, esta chica es fiel, bien, te felicito, hijita. Lenis y compañía, qué lindo. Andrea, seguimos orando por ustedes y allá también en Bolivia, la familia Sarabia siempre presente. Albertito y Anita, Dios me los bendiga también, orando por tu mamá. Carlita, qué bueno verte. Ahí veo las fotos de tu bebé, estaba muy linda, qué bien. Delia, Dios me la bendiga también, esté allá en Cochabamba, este, el Valle. Edita, Dios me la bendiga también, y Griselda también, siempre presente, qué bonito. Y en fin, a todos los que están allí, que de una u otra manera están sin darse a conocer, pero ahí están. y, y gracias, miren, cada vez que ustedes envían un comentario, un buen comentario, por supuesto, siempre es bienvenido y siempre es un ánimo para uno. Hoy me escribía una hermanita en Colombia, y qué bonito lo dio, fue una bendición saber de que de una manera, aunque sea un poquito, Dios nos usa para ayudar y animar a otros en su familia, porque somos de la misma familia, solo que en diferentes lugares. Así que Dios te bendiga, ¿sí? Marta, saludos. Maura, saludos también. Miguelito, que Dios te bendiga. Qué bien. Tenemos una hermanita en Barcelona, ella nos sigue fielmente cada transmisión y ella me decía que por todo lo que es difícil estar en una iglesia y encontrar una iglesia cerca también. Así que oramos por ella y le damos gracias a Dios que a través de este medio ella ha encontrado, junto con otro un montón, entre comillas, un pastor online en internet. Y pues esa es mi bendición, esa es la misión, poder dar, regalar de lo que Dios nos da y así de esa manera pues poder asistir a todos los que podamos. Así que les animo. Este, Ruth, preguntas personales otro día. Si pueden presionar allí para compartir la transmisión, ver en grupo, compartir el enlace, el link, fantástico.
De hecho, estoy planeando una campaña fuerte, una campaña masiva hasta donde podamos o hasta donde pueda para levantar el rating de este programa, por todo lo que pensamos que voy a hacer con él o que vamos a hacer con él, de manera que podamos de una u otra manera estar adquiriendo más gente, más gente, más gente, de donde sea, pero sí, por supuesto me encantaría que fuera también de la zona, gente que quizás no tiene iglesia o que anda buscando una buena iglesia, o gente que no conoce y por supuesto a través de esto lo puedan llegar a. Así que les animo para que juntos hagamos el trabajo y de esa manera podamos compartir a Jesucristo y la palabra con otras personas. Yo quiero hablar acerca de cómo las circunstancias pueden llegar a transformar, y eso es lo que Dios usa, las circunstancias para transformar nuestras vidas. Entonces yo quiero hablar acerca de esto porque el propósito número uno de Dios siempre va a ser el mismo, y es que, como lo vamos a ver en su palabra, el que seamos como Cristo. Ahí está nuestra querida niña que siempre está ahí con el nombre del papá, pero ella es la que tiene el teléfono, así que me alegro mucho que ella esté ahí todas las veces, y en el servicio no falta, es una bendición verlas. Yo siempre recuerdo dejar a los niños venir a mí, y esta es una de las niñas que quiere seguir al Señor y me alegro mucho. Hola Cintia, que Dios te bendiga, saludos en la familia. Pero el propósito de Dios siempre es el mismo y siempre será el mismo, y es el que seamos como su Hijo, el ser como Jesús. El domingo hablábamos un poco acerca de esto, y espero que si no estuviste, que lo escuches, y si lo escuchaste, que lo vuelvas a escuchar, así como toda la serie que estuvimos tocando. ¿Por qué? Porque yo creo que esta época es una época especial, es una época importante para todos. Los cambios que Dios va a traer a nuestra vida van a ser eternos y van a ser sumamente importantes para lo que Él quiere hacer en mi vida y a través de mi vida, y por supuesto en la familia de la fe, en la comunidad donde vivimos, en el país, en el mundo. Una gota, unas 100 gotas, 1000 gotas pueden ser que mojen, pero 1 millón de gotas pueden empapar a alguien. Y mientras más gente se una al plan de Dios, más poder por el Señor. Y dice la Escritura en capítulo 8, versículo 29, porque a los que de antemano, a los que antes conoció, hablando de los que ya somos salvos, dice también los predestinó para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el plan de Dios. Nunca ha cambiado, siempre será el mismo. Que seamos como el Señor Jesucristo. Y note que dice que a los que antes conoció, a los que conoció de antemano, Él los predestinó para que fuéramos como su Hijo. Así que esto es muy claro en lo que dice la Biblia. Hola María Vargas, Rosa y Alexandra, bienvenidas. Y yo quisiera que tomáramos esto y lo aprendiéramos de memoria, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hablábamos el domingo de que nosotros somos el producto de un pensamiento de Dios. Dios nos pensó, Dios nos planeó, Dios nos conoció antes, y el plan de Dios para ti y para mí es el mismo, no cambia en nada. Que Él quiere que tú, que Él quiere que yo y todos los que hemos confiado en Cristo para salvación seamos como sus hijos. Entonces hay un proceso que hay que seguir, y el Señor nos lo dice en su palabra. Vea lo que dice Efesios acá. Dice, sino que siguiendo la verdad, noten, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Una vez más, siguiendo la verdad. Ahora, solo hay una verdad. Puede haber muchísimas, pero realmente solo hay siempre una. Dos no pueden tener siempre la razón, solo hay uno que debe tener la razón, y en este caso es Dios. Dice, siguiendo la verdad. Cristo dijo, yo soy la verdad. Entonces es seguir a Cristo. Cristo dijo que la palabra de Él es la verdad. Entonces es seguir a Cristo a través de la verdad de la palabra de el Señor. Entonces, siguiendo la verdad. Y noten cómo dice que es en amor. Y eso es lo que se nos olvida mucho a los cristianos. Dios quiere que lo sigamos, y quiere que lo sigamos, pero amándolo a Él y amando a los demás. Olvidándonos de nosotros para poder amarlo a Él y amar a los demás. Seguir la verdad en amor, no por envidia, no por contienda, como dice Pablo, no porque quiero relucir o quiero que me tomen en cuenta, no, sino en amor real, verdadero al Señor. Ahora,
Y note lo que dice después, si estamos siguiendo a Cristo, la verdad en amor, Él demanda, nos ordena, crezcamos, maduremos. Y nos dice en todo, en aquel, hablando de Cristo, que es la cabeza, que es el que dirige, que es el que piensa por nosotros. Esto es Cristo. Entonces, ¿cómo ser como Cristo? Tengo que seguir la verdad por amor y en amor. ¿Y cómo se va a ver eso? Bueno, a través de mi madurez en Cristo, cómo me voy pareciendo cada vez más al Señor. Ahora, la Biblia no se queda ahí, la Biblia dice, Él es la imagen de Dios invisible, hablando de Cristo, el primogénito de toda creación. Lo volvemos a leer, dice, Él es la imagen del Dios invisible, invisible, el primogénito de toda creación. Entonces Dios se hace carne, toma la forma de hombre en Cristo. Él es invisible y entonces Él quiere que lo veamos para que veamos cómo es que se vería Dios en una forma humana. Y dice que Él es el primogénito de toda creación. La Biblia nos dice aquí mismo que Él fue el que por Él fueron creadas todas las cosas y que Él sostiene todas las cosas. Entonces, cuando Dios habla acerca de Cristo, está hablando, miren, este es el modelo original. Este es lo que yo quise hacer para que ustedes fueran como Él. Recordemos lo que dice Génesis 1:26. Y dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Desde el capítulo 1 de Génesis, desde el principio, el plan de Dios siempre ha sido que seamos como el Señor Jesucristo. Ahora, nunca, jamás seremos Dios, ni pequeños dioses. Pero Dios quiere que lleguemos a ser como Él. No estamos hablando de ser Él, sino como Él en su carácter, en cómo es Él. Hay un dice, que dice por ahí, de tal palo, tal astilla. Otros dicen de tal padre, tal hijo. Y eso es la verdad. Cuando alguien me dice que mis hijos a mí en X cosa, eso me llena de orgullo, por supuesto en las cosas buenas, pero o de agradecimiento, humildad. Ahora imagínense a Dios que es el Padre. Cada vez que usted y yo nos parecemos al Señor Jesucristo, eso le causa gloria a Dios. Entonces, esto me lleva a la pregunta, ¿cuánta gloria estamos causándole a Dios, al corazón de Dios? ¿Puede la gente estar, me parece, ese se parece a Cristo, ese está haciendo como Cristo o siendo como Cristo? Ahora, la pregunta es, ¿cómo llegar a ser como Jesús? La Biblia habla de el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo llegar a ser como Jesús? El fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, en Gálatas 2, simplemente nos está diciendo que es un retrato de Jesús. Empieza con amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea, el equilibrio es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esa es la imagen de Jesús. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas 4 cosas representan el carácter, la vida de Jesús. Y Dios lo puso en nuestra vida para que seamos como Él. Él es la imagen perfecta de lo que Dios quiere que usted y yo seamos. Dios quiere que tu vida esté llena de paz. Dios quiere que tu vida esté llena de gozo. Dios quiere que tu vida esté llena de amor. Quiere que tu vida esté llena de paciencia. Y eso significa ser como Cristo. Entonces, ¿cómo Dios nos hace como Cristo? A este proceso se le llama el proceso de la santificación. Es un término ahí quizás un poco raro para algunos, pero cuando hablamos de santificación estamos hablando de un proceso por el que Dios nos pasa para que lleguemos a ser como Cristo. Entonces, ¿qué usa Dios para que yo sea como Él? Si quiere que yo crezca en amor, ¿qué usa el Señor? ¿Cómo Dios me puede enseñar a ser más amoroso? Bueno, Dios va a poner en tu vida y en la mía a gente difícil de amar. Porque es muy fácil amar a aquellos que nos aman o a aquellos que son fáciles de amar. Entonces, cuando Dios quiere que usted y yo crezcamos en amor, siempre va a poner personas bien difíciles o imposibles de ser amadas. Y Dios va a hacer que con eso crezcamos en amor. No solo eso, si Dios quiere que yo tenga gozo, ¿cómo Dios puede producir gozo? Escuchen, porque esto es bien interesante. Lo que el Señor va a poner en mi vida son tiempos de tristeza. Tan simple como eso. ¿Por qué Dios quiere que yo sea? ¿Cómo es que Dios trae gozo por medio de la tristeza? Bueno, porque es que el gozo viene de adentro. La felicidad, recuerden esto, la felicidad viene de afuera, pero el gozo viene de adentro. Lo cual quiere decir que una persona que ha crecido en gozo, a ser como Cristo, ha aprendido a que su gozo proviene de Dios, no de las circunstancias que lo
rodean. Ahora, si Dios quiere que yo tenga paz, ¿qué trae el Señor? Pues el Señor va a traer entonces tensión y conflicto, que es lo que en este momento estamos experimentando. Dios quiere que crezcamos en paz con Él, en paz para conmigo mismo, en paz para con los demás. Entonces Dios va a rodearnos de tensión y conflicto. Es fácil ser pacífico cuando todo está funcionando a nuestra manera. Pero si vas a ser un hombre y una mujer de paz, Dios tiene que pasarte por tiempos de conflicto, de prueba. Ahora, si Dios quiere que sea paciente, ¿qué me va a dar? Bueno, estamos obligados a esperar de una manera u otra. Cuando estamos esperando en una fila, tenemos que esperar. Cuando estamos esperando una respuesta en una oración, tenemos que esperar. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Nos está enseñando paciencia. Está como el joven que quería crecer en paciencia porque era muy impaciente y le pidió paciencia. Y entonces Dios lo que hizo fue darle pruebas, darle problemas. Y entonces mientras más pruebas tenía, mientras más problemas tenía, más paciencia pedía. Y mientras más paciencia pedía, más pruebas le venían. Cuando todo esto pasó, se dio cuenta que tenía muchísimo más paciencia que cuando comenzó. Entonces, si Dios va a hacer que yo sea una persona paciente, lo que Él va a hacer es pasarme por problemas y pruebas para que yo aprenda a ser paciente. Entonces, ¿qué usa el Señor? ¿Qué usa el Señor para enseñarme estas cosas? Lo primero que Dios usa es su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios dentro de ti es el que produce el amor, el gozo, la paz, etc. La Biblia dice que entre más permitamos que el Espíritu de Dios en nuestras vidas nos controle, más seremos como nuestro amado Jesucristo. De la primera cosa que Dios usa, la primera herramienta que Él usa para hacernos como Cristo, su Espíritu. Pero este Espíritu, el Espíritu de Dios, solo puede hacer su trabajo en la medida que nosotros estemos acercándonos cada día más a Dios, que seamos más conscientes de que Él vive en mí, que seamos más conscientes de que es Él en mí y ya no yo en mis fuerzas. La otra cosa que el Señor usa en medio de todo esto para que yo crezca a la estatura de Cristo es la palabra de Él. Dice la Biblia en Efesios capítulo 6 que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, curiosamente. Dios usa su espíritu, pero con su espíritu Él usa su palabra, su verdad. Dice la Biblia en San Juan 17:17, santifícalos, el proceso de la santificación, tu palabra es verdad. Si queremos ser como Cristo, tendremos que llenarnos de su palabra. Esto lo vemos sobre todo en la tentación con Jesús, que las 3 veces que vino Satanás a tentarlo, el Señor, la respuesta siempre fue, escrito está, escrito está, escrito está, porque eso es lo que repele a Satanás y sus tentaciones. El creer en la palabra, el salir adelante a Satanás en la respuesta de nosotros hacia él con la palabra. Pero si no tenemos palabra en el corazón, en la mente, creyéndola, alimentándola, que si no estamos acariciando su palabra, meditando en su palabra y de veras viviendo su palabra, es muy difícil que podamos ser como Jesús. Porque es la verdad y la verdad es la palabra del Señor. Entonces Dios usa su espíritu y usa su palabra, pero también usa otras personas. La gente nos da apoyo, pero también a veces la gente nos desafía. La gente a veces nos enseña, a veces nos alienta. Así que Dios usa a otras personas para hacerte como Él. Hay personas como Pablo, por poner un ejemplo el día de hoy, que uno dice, wow, a mí me gustaría ser como el apóstol Pablo. Quizás tú conoces a alguien que quizás no en todo quiere ser como él o como ella, pero hay cosas en sus vidas que has visto espiritualmente hablando que tú dices, wow, a mí me gustaría ser persona. O en las actitudes que tienen porque representan a Cristo y tú dices, me gustaría ser como esa persona. La otra cosa que Dios usa, que es lo que no nos gusta para nada, es que Jesús, quien es Dios, usa problemas. Dios nos mete en presión, nos mete en dolor y a veces a través del sufrimiento, porque Él quiere que lleguemos a ser como su Hijo. Y creo que todo lo que estoy diciendo aplica a todo lo que estamos pasando. En un alto grado o en un menor grado, todos estamos pasando por eso. Y voy a decir que quizás algunos van a pasar, quizás después, pero todos vamos a pasar por esto. Y es bueno que escuchen esto y estemos preparados para ese momento. La Biblia dice en 2 Corintios 4 que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros,
mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos estar. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca seremos abandonados por el Señor. Somos derribados, pero nunca seremos destruidos. Y esto es una verdad. Pablo está diciendo, esto es mi testimonio, escuchen, esto es lo que les va a pasar a ustedes y eso es lo que deberíamos de vivir. ¿Quién puede vivir este tipo de vida? Bueno, aquellos que están viviendo la vida de Jesús. Y Dios en medio de todo lo que pasa en nuestra vida, incluyendo esta pandemia, todos los problemas que esto ha traído a tu vida, si es que los ha traído, entonces va a traer este tipo de respuesta. Entonces, no solo eso, la Biblia también dice ahí, dice que, dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús, escuchen, se manifieste en nuestros cuerpos. Cuando dice que por todas partes la muerte de Jesús es porque dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. En otras palabras, por fe yo debería creer que todos mis pecados, todas mis debilidades, todas esas cosas que me llaman la atención en mi carne para pecar, ya están clavadas con Cristo, murieron con Cristo, ya no están más, a pesar de que están allí, pero ya no me controlan. Eso es por fe lo que tenemos que creer. Entonces, cuando eso sucede en mi vida, entonces se da esto. La vida de Jesús se manifiesta en ti. Porque ahora es Cristo controlando tu carne, tus deseos, tus pasiones, los míos, y lo que se da a ver al mundo, a tu familia, a la gente con la que trabajas, la gente donde vives, en el barrio donde vives, en la colonia donde vives, en el apartamento en que vives, en la casa donde se ve, es el Señor Jesucristo. Pero la Biblia está llena de sabiduría y la Biblia está llena de pasajes que me dan como este que tenemos acá. Porque nosotros constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús. Todos los días debemos de morir un poco a nosotros mismos, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Solo muriendo todos los días un poquito es que en nuestro cuerpo cada día más va a manifestarse el Señor. Así que en nosotros obra la muerte. La muerte, estamos hablando de eso que en mi vida está muriendo todo lo que está malo, lo que no agrada a Dios, pero en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu, es el mismo espíritu de fe, la palabra de Dios, según lo que está escrito. Creí, por tanto hablé. Noten, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, Dios el Padre a su Hijo, nosotros también nos resucitará con Jesús. Gloria a Dios por eso. Y nos presentará junto con ustedes. Pero no termina allí la escritura, porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos. Wow. Antes bien, aunque nuestro cuerpo exterior va decayendo, se va desgastando, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Qué lindo pasaje, ¿no? Pues esta aflicción, esta pandemia leve y pasajera, esta prueba leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Wow. Al no poner al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué hermosa es la palabra de Dios y cómo me anima el poder leer lo que dice la Escritura. Y esto es algo que debemos conservar en nuestra vida. No miramos las dificultades. No estamos viendo eso. No estamos viendo lo que está cambiando, quizás para mal. Fijamos nuestra vista más bien en lo que no se puede ver. Pues las cosas que ahora podemos ver, pronto se habrán ido, son temporales. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¿Qué nos está diciendo este pasaje de la Escritura? ¿Qué nos está diciendo? Cada problema tiene un propósito. Todos tienen un propósito. Cada tiene un propósito. ¿Cuál es? Que nos transformen,
Cada problema tiene una razón y la razón de Dios es que nos transformen en imagen y semejanza. De hecho, el Señor nos dice que cada problema tiene ese propósito y nos dice en 1 Pedro 4:12, no se sorprendan de las pruebas de fuego que están atravesando, como si algo extraño les estuviera sucediendo. En la misma carta Pedro dice, no se sorprendan porque las mismas pruebas que están ustedes, están los hermanos en todo. Nosotros, sobre todo en Estados Unidos, en una vida muy tranquila y cómoda, es muy accesible todo, un poco de dinero hace quizás, no muchísimo, pero hace. Entonces, el hecho de que nos hayan sacado de esa comodidad y nos hayan puesto el piso así, quizás ustedes en sus países donde estaban, quizás vivían quizás de esa misma manera y ahora les sacudieron toda la vida. Bueno, Dios nos está diciendo algo. Hey, cuidado, no se conformen a este mundo. Tenemos que aprender a ser como Cristo. Que no se sorprendan por lo que está pasando, como si algo extraño les estuviera sucediendo. Es lo que nos está diciendo la Escritura. ¿Por qué? Este no es el cielo, mis hermanos. Esta es la tierra. Y que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este mundo es un mundo quebrado. Solo al ver todas estas manifestaciones de motivos, voy a decir que justos, pero usados para intereses propios. Hoy por hoy, una buena parte de jóvenes de muchas de nuestras iglesias están siendo arrastrados y engañados lastimosamente por todos estos movimientos. En su título tienen un buen ideal, pero por debajo hay un montón de intereses y muchos y la mayoría son en contra de lo que dice la Escritura, que dice la Biblia. Y es por eso que vivimos en un mundo tan lleno de pecado y de pecado que tenemos problemas. Y es por esto que Dios nos dice o nos dijo en la oración del Señor que debemos orar. ¿Cómo debemos orar? La Biblia dice, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad así como se hace en el cielo. ¿Por qué debemos orar así? Bueno, porque en el cielo la voluntad de Dios siempre se hace de manera perfecta y al instante, pero en la tierra no siempre es así. Hay muchas cosas que pasan en este planeta que no son la voluntad de Dios. La Biblia dice que Dios odia el mal, Dios odia el sufrimiento. La Biblia dice que Dios llora como nosotros lloramos y que sufre con los que sufren. Una señora a veces preguntó, ¿dónde estaba Dios cuando mi hijo murió? Y yo no comprendí esa pregunta porque yo no tenía un hijo que murió. Esta fue mi respuesta. Dios estaba allí, en el mismo lugar donde estaba cuando su hijo Jesucristo murió. Si hay alguien que puede compadecerse del sufrimiento de todos los que están sufriendo hoy, es Dios, porque Él sabe lo que es el sufrimiento. Así que todo lo que sucede en esta tierra, de una u otra manera, no viene de Dios. El cáncer no es la voluntad de Dios, la guerra no es la voluntad de Dios, el genocidio no es la voluntad de Dios. Pero incluso del quebrantamiento, Dios puede sacar algo muy bueno. A Dios le encanta convertir crucifixiones en resurrecciones. No sé qué cosas malas han sucedido en tu vida o están sucediendo, pero yo he estado en varios países donde no solamente ha sucedido y siguen sucediendo cosas malas. Es feo y es lo que está pasando, pero Dios puede sacar mucho bueno o todo bueno aún de lo peor que hay. Dice la Biblia en el Salmo 38:14, y déjenme ver si lo puse, ahí lo tienen. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Dele gracias a Dios por eso. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón, de los que están sufriendo, de los que tienen necesidad, los que están deprimidos. Él rescata a los de espíritu destrozado, quebrantado. Así que cuando Dios me ve pasando por tiempos difíciles también, Él está haciendo lo mismo y Él está llorando conmigo. Él quiere usar eso en mi vida para sacar algo bueno. Saben, miren, Dios pudo en la Biblia haber evitado que José fuera a la cárcel en Egipto, pero Dios no lo hizo. Dios pudo haber evitado que metieran a Daniel en el foso de los leones, pero no lo hizo. Dios pudo haber evitado que Pablo naufragara, pero no lo hizo. Dios pudo haber evitado que esos 3 jóvenes hebreos pasaran por el horno de fuego, pero no lo hizo. Y Dios pudo haber evitado que su hijo muriera en la cruz, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios tiene siempre un plan muchísimo más grande que lo que nosotros estamos viendo por delante. ¿Cuál es ese plan de Dios? Bueno, lo repetimos. Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que se fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo.
ese plan que acabamos de delinear ahorita es más grande que lo que tú y yo podamos llegar a sufrir. Todo lo que sufrimos en esta vida. Si Dios detuviera todo lo que sufrimos en esta vida, jamás maduraríamos. Si nosotros como padres detuviéramos todo el sufrimiento que los hijos tienen que pasar, nunca van a madurar. Si le damos todo fácil a nuestros hijos, ellos nunca van a valorar el precio de las cosas, el valor de las cosas. Y jamás vamos a dejar que nuestros hijos maduren si todos se los facilitamos, si los protegemos de los dolores, si los protegemos de las verdades que tienen que saber de una manera u otra, pero los protegemos, nunca madurarán. Dios, su ejemplo es el más importante. Dios permite que pasemos por todas estas cosas para que seamos transformados a la imagen de su Hijo. Pero note lo que dice Pablo. Pablo dice, pero sabemos. Y sabemos. En otras palabras, no adivinamos, no pretendemos, no esperamos. La Biblia dice que estamos seguros. Y esto es lo que nos da confianza incluso en las circunstancias más difíciles. Que yo sé, lo que dice esta palabra es cierto, que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, cooperan para algo bueno. Todas las cosas en mi vida, aunque sean horribles, terribles, son para algo bueno. Entonces, el reto de Dios hoy para ustedes y para mí es, vamos a permitir, aún en medio de todo esto, estoy orando por familias que están ahorita con sus familiares enfermos y algunos lastimosamente que ya sabemos que su término es esta enfermedad que están pasando será para su término de vida. ¿Cuándo? Solo Dios lo sabe. Pero sí quiero decirle lo siguiente. Veamos en medio de esa enfermedad, en medio de esa pérdida, ¿qué es el de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo aprenda? Que yo aprenda a amar, que yo aprenda a tener gozo, que aprenda a tener paz, que aprenda a ser paciente. Sea lo que sea, Dios lo que está haciendo es transformándote a la imagen de Cristo. Él no está dejando que esto pase para que te des. No está dejando que pase para que te encierres en ti mismo, para que dudes, para que busques culpables. No, Dios está dejando que pase esto para que crezcas en todo, en aquel que es la cabeza, el cual es Cristo. Porque tú tuviste los padres que tienes, eres quien eres. Sin importar quiénes hayan sido ellos. Tal vez te criaste sin padres, pero tienes padres. Ahora, Dios eligió a los padres que tienes. Era parte de su plan, es parte de su diseño. Tenía el ADN adecuado para crearte a ti. Dios tenía que poner ese par de personas juntas para que pudiera salir tú. Quiero que entiendas, no eres un accidente, eres una obra perfecta de Dios. Y Dios está más interesado en crear en ti algo mucho mejor de lo que tus padres pudieron haber sido hecho. Porque Dios nos hace, nos crea y nos crea con un propósito que seamos como su Hijo. Sabemos que Dios hace todas las cosas, que todo lo que hace es para mi bien. El plan de Dios para tu vida incluye lo bueno y lo malo. Incluye los errores y tus pecados y tus heridas. No hay nada que Dios no pueda utilizar para el bien de tu vida. Tomó lo peor, cosa que ha ocurrido en tu vida y en la vida de Dios sobre todo, que fue la muerte de su Hijo, y la utilizó para algo que tú y yo gozamos si ya eres salvo, que es la vida en Cristo. Y del peor pecado surgió la salvación al mundo. Dios hace todas las cosas para que cooperen ahí. Ese versículo no dice que todo lo que sucede es bueno. No, hay muchas cosas que no son buenas. Hay muchas cosas que son malvadas y que están mal. Pero Dios dice que Él puede causar que todo eso trabaje para mi bien. Esto no es una promesa para todo el mundo. Es una promesa solamente para los que aman a Dios y son llamados a su propósito. Y mi invitación es para que ames a Dios. Te olvides de ti y empieces a amar a Dios con todo tu corazón. Y te metas en el propósito de Dios para tú. No estoy viviendo la manera de Dios. Si estoy ignorando a Dios en mi vida, todas las cosas no están trabajando para mi bien. Dios no me debe absolutamente nada. Pero si estoy amando a Dios y estoy de cumplir su propósito, Dios dice, yo puedo hacer que todas las cosas sean para bien. En Romanos, el capítulo 5, nos dice la Escritura, sabiendo que la acción produce paciencia, perseverancia. Y la paciencia, perseverancia, carácter probado, y el carácter probado produce paciencia, sabiendo que la tribulación va a producir paciencia, esperar en Dios. Y no se trata de esperar en Dios la respuesta que yo quiero,
sino hágase tu voluntad. Y ese va a ser mi gozo, que se haga la voluntad de Dios, cualquiera que sea el desenlace de esa situación por la cual estoy pasando. Al enfrentar pruebas y dificultades, sabemos que Dios nos va a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Todo lo que ha ocurrido en tu vida y que va a ocurrir en tu vida, si se lo entregas a Dios, Dios sacará algo bueno de todo eso. Pero tienes que dejar que Él trabaje y que trabajes con Dios. Individualmente, por sí mismas, las cosas que suceden en tu vida pueden ser malas. Pero cuando dejas que Dios trabaje en ellas, entonces Dios saca cosas buenas. Entonces, hay muchísimas cosas que podría decirles. Si aquí estás, cuando haces un pastel, tienes que poner un montón de cosas juntas, quizás en un orden específico. Individualmente cada cosa no va a saber bien, pero hasta que pones todas juntas es que el pastel va a tomar sabor y color. Es lo mismo con la vida. Individualmente pueden ser que las cosas no sepan bien, no me causen gozo, pero cuando las pones todas juntas, te vas a dar cuenta del plan que Dios tiene para ti. ¿Cómo es que Dios puede tomar 6 cosas o las cosas de mal sabor, ponerlas a trabajar juntas y hacer que tengan buen sabor? Bueno, eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. El propósito número uno de Dios es que seas como Jesús. Así que Él va a tomar las cosas feas, desagradables, amargas, saladas, y va a poner todo eso y va a poner a trabajar junto para producir un pastel, el pastel de tu vida. La Biblia dice en Romanos capítulo 8, versículo 17, que tenemos que hacer lo siguiente: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Que la vida en Cristo significa padecer, pero si padecemos con Él, también seremos glorificados con Él. Todo eso lo compartimos con Cristo, y si de alguna manera sufrimos como Él sufrió, seguramente también compartiremos con Él la honra que Él recibió. Piensa esto: cuando Jesús estaba en la tierra, ¿pasó por momentos en que se encontraba solo? Claro que sí. Y tú también vas a estar solo. ¿Pasó Jesús por momentos cuando estaba muy cansado, fatigado, desgastado? Sí. Y tú también los vas a dar. ¿Pasó Jesús por momentos donde no le hablaba a la gente, que le odiaban y lo escupían? Claro. Y tú también los vas a pasar. Dios te llevará a través de todo lo que Jesús pasó. Si Él no eximió a su hijo de estos problemas, ¿por qué te va a eximir a ti y a mí? Así que, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la clave para manejar los problemas en tu vida? Y con eso termino. Esto es muy fácil. Recuerda que el plan de Dios es bueno. Recuerda que el plan de Dios es bueno. Vea lo que dice la escritura en... Ay, perdón. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? Aquí está. Ok. En Jeremías 20, 21. Déjeme ver dónde estoy porque... Ok, déjame ver. Aquí estoy ya. Ya entendí. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperaban o que esperan. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, con ustedes, dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuáles son sus planes? Paz y no mal. Y para darles el fin que esperamos. Porque yo sé que bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. José tenía 11 hermanos que estaban celosos de él. Y esos hermanos sin plan, y lo vendieron. Le mintieron a su padre, le hicieron pensar que estaba muerto, y él fue a dar a Egipto. Y cuando él se revela a ellos, ya en Génesis 50, 20, ustedes pensaron mal contra mí, mas lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En otras palabras, verdad, quisieron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viviendo: salvar la vida de mucha gente. ¿Y saben que José nunca se quejó? José nunca se quejó de lo que estaba pasando en su vida. Vean lo que dice la Escritura en 2 Corintios 4, 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto que estamos pasando es nada, mis hermanos. De hecho, miren, voy a ser honesto, estudiando historia, si esto fuera una pandemia de verdad, estaría muriendo la gente no por miles, sino por cientos de miles diariamente, mensualmente. Y no es así. Creo que se ha exagerado a un grado tremendo.
entiendo por qué, pero esto ha llevado a muchísimos creyentes a dudar de Dios, a echar para atrás en su fe y lastimosamente algunos a simplemente a no vivir su fe y ahora vivir de lado o superficialmente en lugar de crecer en su compromiso, Señor. Hay creyentes que no les está haciendo falta estar en la casa de Dios. Y hay muchos que por temor no están allí. Y entiendo, lo comprendo y lo respeto. Pero no vivimos por temor, sino por fe. Vivimos en el plan de Dios, no en el plan del mundo, no en la agenda del la agenda de el Señor. Cuando tengo momentos a corto plazo me desanimo. Cuando tengo problemas de dolor y sufrimiento. Pero cuando me doy cuenta de que Dios está usando todo para hacerme como Jesús y que voy a experimentar recompensas en el cielo para la eternidad, entonces vuelven las fuerzas y puedo continuar. Porque puedo decir lo que acabamos de leer. Porque esta leve tribulación, esto poquito que me está pasando, que es momentáneo porque es temporal, esto que está pasando, todo Dios lo está usando para que en mí haya un peso más excelente y eterno peso de gloria. Nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para la eternidad. Entonces, la primera cosa es recordar el plan de Dios es bueno. Segunda cosa, regocíjese y dé gracias, alégrese en el Señor. Dele gracias a Dios por lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, da gracias a Dios en todo. Den gracias a Dios en toda situación. Esto es lo que dice la Escritura. No dice por todo, dice en todo. No damos gracias a Dios por el dolor, damos gracias a Dios en medio del dolor. ¿Por qué damos gracias en el dolor? Porque sabemos que Dios lo ve. Sabemos que Dios nos ama, sabemos que Dios está con nosotros, sabemos que Dios se preocupa por nosotros, sabemos que Dios tiene el poder para cambiarlo y sabemos que Dios lo usará para siempre y si se lo entregamos a Él, entonces entenderemos la lección. Filipenses nos dice regocíjese en el Señor, ¿recuerdan? Regocíjese, otra vez os digo regocíjese. Ya lo que dice la Escritura en Lucas, palabras, alégrense en ese día y gozo porque la recompensa es grande en el cielo. Sí, aquí voy a pasar por tribulación, voy a pasar por dolor, por pérdida, por muerte, muchísimo, pero me voy a alegrar porque la recompensa en el cielo es grande. Por último, atrévete a negarse a renunciar. Nunca te des por vencido. Never give up, never surrender. Nunca te rindas, no renuncies. Eso es lo que dice la Escritura. Miren lo que dice la Biblia, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, perseverancia, y que la paciencia es su perfecto resultado, para que sean, ¿qué? Perfectos, maduros, cabales y completos, y note lo que dice después, sin que nada les falte. Ustedes aprendan a soportar con fortaleza el sufrimiento, pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Cuando estoy pasando por un problema, tengo dos opciones. Puedo orar. Señor, haz que esto sea fácil. O le puedo decir, Señor, usa esto para mi bien en mi vida. Puedo decirle, Señor, infúndeme aliento. Pero también puedo decir, Señor, hazme conforme al Señor Jesucristo. Hazme como tú. Cuando comprendes el plan de Dios, no es para que te sientas cómodo, sino para hacerte más como Cristo. Quiero que entiendas que cuando Dios te llamó para que seas cristiano, no te llamó a una vida de comodidad, aunque Él te las puede dar. Pero esa comodidad Dios no te la dio para que te enamores de ellas, sino que las uses para su honra y para su gloria. Él te dio talentos, Él te dio riqueza, sea mucha o poca, pero todo lo te lo ha dado para que lo uses para Él. A eso se le llama ser como Cristo. Nunca digas por qué sucede esto. Más bien di, Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Cómo puedo ser más como tú, Jesús? ¿Cómo puedo sacar lo bueno de lo malo en mi vida? Y Dios te bendecirá por eso. Así que mis amados, los dejo con ese pensamiento, esperando en el Señor que lo que hoy he compartido les pueda ayudar un poquito más en sus vidas y en su fe. Esto queda grabado en YouTube, así que si lo quieres volver a escuchar y estudiar y tomar nota de todos los pasajes, sería muy bueno. Y que recuerdes que toda esta pandemia y todo lo que está sucediendo es un plan que Dios tiene para hacernos más como Jesús. Pon tus ojos en Cristo, no en las noticias. Pon tus ojos en Cristo, no en las estadísticas. Pon tus ojos en Cristo, no en la política. Pon tu esperanza en el Señor, no en políticos. Pon tu esperanza en el Señor, no en una cura.
Métete en el plan de Dios. Háblale a alguien de Cristo. Procura ser como Jesús. Examina tu vida, examinemos nuestra vida y para ver en dónde necesito ser más como Jesús. Es el fruto del Espíritu Santo, algo real en mi vida. Soy una persona de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Soy esa persona? Porque si no es así, todo lo que está pasando en mi vida lo estás desperdiciando y solo se vive una vez. Y es la única oportunidad que Dios nos está dando para que al llegar al cielo podamos ser más como Jesús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, te doy gracias por tu palabra infinita, hermosa. Agradecido siempre por tu fidelidad, por tu poder. Y oramos para que esta palabra que hoy se ha enseñado nos lleve, Dios mío, a tomar decisiones y que seamos hombres y mujeres de fe, y hombres y mujeres de valor, y que creamos y confesemos hoy realmente que no importa lo que pasemos, los momentos de soledad, de sufrimiento, de dolor, todo eso tú lo estás usando, Señor, para hacernos como. Ayúdanos a entender eso, ayúdanos a tomar eso, ayúdanos a dejar de escuchar y ayúdanos a creer y a vivir y a dar pasos de fe. Y a través de esos pasos de fe, mirar cómo tú provees para que no nos falte nada. Bendice a mis hermanos y hermanas en todos los países de donde están escuchando y te ruego que nos uses para que en medio de esta pandemia alguien pueda escuchar de Cristo, alguien pueda venir a Cristo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos. Espero verlos este próximo domingo a las 9:15 en Springfield y a las 11:30 en Capital. Estén atentos, las listas no las he publicado porque lastimosamente, no digo lastimosamente, sino que las pongo y se llenan demasiado rápido. Entonces estoy poniéndolas entre mañana y el jueves para que aquellos que a veces no se les ha dado chance, ojalá tengan el chance para rápidamente anotarse y venir. Así que los espero, quisiera ver las 2 casas llenas para la gloria de Dios. Y si tú nos estás siguiendo en línea, ahí vamos a estar haciendo la transmisión siempre con la ayuda del Señor. Y si de alguna forma hemos sido bendición para tu vida, escríbenos, envíanos un mensaje y déjanos saber que Dios te ha bendecido en cierta manera. Si Dios está trabajando en tu vida a través de lo que hemos estado enseñando, por favor, déjamelo saber, porque a mí me gusta compartir también con todos el testimonio quizás de alguno de ustedes. Así que Dios me los bendiga a todos. Buenas noches, descansen, pórtense bien, coman, hagan ejercicio y metámonos en ese plan de Dios. Chao.